Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión hacemos en colaboración con Flexo y con CEINSA. El tema del que vamos a hablar lo tenéis en pantalla, la atracción y fidelización del talento tecnológico y digital, los llamados STEMs, pues genera siempre mucho interés porque, bueno, pues lo sabéis todos, al final son unos perfiles que ya no son nicho exclusivo de un determinado sector, sino que todos los sectores, debido a la digitalización, pues necesitáis ese tipo de conocimiento. Hay que pelearse por él, pero ¿cómo? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver con Alejandro Sánchez, él es director socio y director comercial de Flexo, y con Josep Capel, al que también conocéis, es CEO de CEINSA. Vamos a ver un poquito pues, cómo es esa propuesta de valor al empleado tecnológico y digital y cómo se le puede plantear también un paquete de compensación adecuado. La presentación es toda vuestra, Alejandro. Te cedo el rol y yo mientras escucho atentamente. Mientras voy recogiendo las preguntas, que por cierto, disculpadme, la sesión se va a grabar. Todos aquellos que por lo que sea tengáis que desconectaros, no os preocupéis, porque luego os la haremos llegar junto con la presentación que van a utilizar Alejandro y Josep. Y también os recuerdo que podéis enviarnos las preguntas que os surjan al hilo de la conversación en la opción de preguntas o a través del chat. Y los que no podáis, pues directamente por correo, que también estaré atenta a él. Ahora sí, Alejandro, gracias. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Maite. En primer lugar, agradecer a Observatorio de Recursos Humanos, a Maite y a CEINSA, a Josep, por participar en este webinar que se nos ocurrió hacer sobre este tema, ¿no? Interesante de la dificultad de fidelizar o de atraer el talento de perfiles IT. Soy Alejandro, no soy Guillermo, como se ve en esta slide, ¿vale? Porque Guillermo ha tenido una indisposición y me ha tocado sustituirle, ¿no? O sea que, bueno, espero poder hacerlo al mismo nivel que tenía él preparado. En fin, vamos con ello. Bueno, a nadie se le escapa que el perfil más buscado a día de hoy, como decía Maite, en cualquier sector, porque toda la sector ya no es una cuestión de empresas tecnológicas, sino que hay perfiles tecnológicos en cualquier empresa de cualquier tipo, a nadie se le escapa que la dificultad de atraer talento, de contratar o de retener o fidelizar para que no se vayan los perfiles tecnológicos en cualquier empresa, ¿no? Aquí vemos varios ejemplos, ¿vale? De tipo de empleado que nos cuesta mucho atraer o fidelizar. Al final de la presentación veremos además un estudio que hemos hecho, una encuesta respondida por estos propios, esta tipología de empleado, y el objetivo del webinar y de este estudio es un poco pues dar a conocer qué tienen que hacer las empresas o dar pistas sobre qué tienen que hacer las empresas para mejorar esa atracción. Nosotros mismos en Flexo, donde tenemos un crecimiento bastante importante de empleados, el perfil que más nos cuesta atraer es el de IT, ¿no? El informáticos, en backend, frontend, etcétera. Nos está costando muchísimo encontrar el perfil que buscamos. Si además le añadimos la especialización dentro del IT, ¿vale? Que es algo también genérico, pues más complicado todavía, ¿vale? Bueno, vuelvo a lo que decía, porque a nadie se le escapa que el perfil hoy en día más importante en cualquier empresa es el perfil IT. ¿Por qué? Ya no, como dice aquí en esta slide, por la crisis sanitaria que ha acelerado todo esto, sino que ya desde hace años la digitalización de la empresa, el entorno digital en cualquier sector, y con la crisis más aún por el tema de teletrabajo, de la flexibilidad o del trabajo a distancia, implica que este perfil de empleado sea, o sea, que el sector tecnológico está al alza y este perfil de empleado sea el que más cuesta encontrar. Hay mucha demanda de este tipo de trabajador y poca oferta, ¿no? O sea, realmente parece mentira, ¿no? Yo siempre digo que en España, con un nivel de paro tan grande, ¿cómo es posible que haya un perfil de empleado, o otros, ¿no? Porque vamos a hablar de este perfil de IT, pero podríamos extrapolarlo a otro tipo de empleado que también cuesta mucho atraer, ¿no? Encontrar trabajadores que encajen, ¿no? en el puesto. En un país con tantísimo paro, ¿cómo es posible que nos cueste encontrar ciertos perfiles, ¿no?
quizá esto es un tema más del Estado, del gobierno, un tema educativo, ¿vale? Es verdad que hay mucho paro sistémico, pero debería haber algún cambio, ¿no? en el sistema educativo para que se fomente en cada momento los perfiles más demandados, ¿no? por el mercado de trabajo. Esto no es fácil, pero el perfil de IT no es ahora, no es nuevo esto, ¿no? de que se necesitan más informáticos o más gente relacionada con todo lo digital, marketing digital, etcétera, sino que viene de atrás. Por lo tanto, algo tiene que cambiar. Pero bueno, como del gobierno o del Estado podemos esperar pocas cosas, pues nos tenemos que poner las empresas a ello, ¿no? El sector IT está más activo que nunca y lo que le queda, ¿vale? Esto no parece que vaya a tener un final, ¿vale? Los perfiles cualificados y sobre todo con experiencia, pues son muy escasos. Los salarios de este tipo de perfil, otro problema añadido, ¿no? Siguen aumentando, evidentemente, cuando hay poca oferta y mucha demanda. Esto es el mercado, esto es tan antiguo como el mundo, ¿vale? Pues hace que se encarezca, ¿no? esa mano de obra. Y aunque hablamos de me cuesta mucho encontrar el perfil que quiero, hay otro problema, ¿no? El problema está tanto en las empresas que buscan el perfil y no lo encuentran como en aquellas que lo tienen y que lo tienen que retener, ¿no? Para que no se vayan a otra empresa que les paga más o que les ofrece unas mejores condiciones. Por lo tanto, cambia un poco el paradigma de qué hay que hacer para atraer este tipo de perfil. Y como pone aquí en esta slide, ¿no? Al final hay que hacer muchas más cosas, ¿no? Y se puede pagar más bien, pero esto que es difícil hay que sustituirlo por otro tipo de cosas como saber qué quiere el empleado en cada momento con encuestas de clima, flexibilizar, esta palabra es clave hoy en día en muchos aspectos y luego entraremos en alguno de ellos, flexibilizar horarios, flexibilizar espacios, flexibilizar salarios y paquetes de beneficios y flexibilizar y sobre todo ofrecer muchos planes de carrera, ¿no? Es un perfil que se mueve mucho por proyectos, ¿no? Por estar más allá de las condiciones laborales o salariales, por estar ilusionados en lo que estoy trabajando en cada día y en qué proyecto estoy metido y con quién, ¿no? Con qué jefes, con qué compañeros, etcétera. Esto es un clásico, ¿no? De esto se escribe y se habla mucho en los últimos años, es decir, que lo de antes, cuál era la preocupación o cómo funcionaba el mercado de trabajo antes, tanto la oferta como la demanda y cómo funciona ahora. Hace unos años se valoraba algo tan básico como es la estabilidad y la seguridad. Yo me acuerdo que entré mi primer trabajo fue en banca en el año 2000 y pensaba que me jubilaría allí, ¿no? Y sin embargo, a los pocos años, pues la banca ya vemos cómo está, ¿no? Difícil que nadie ya se jubile en este sector. Entonces se buscaba una estabilidad, se buscaba seguridad. El objetivo siempre era un contrato indefinido, ¿no? El pasar de temporal a indefinido se celebraba, ¿no? Se buscaba entrar en una empresa y quedarse hasta la jubilación, lo mismo que decía. La incertidumbre era el enemigo, ¿no? Antes hablábamos, antes de empezar el webinar, de aquello de los panelistas hablábamos de aquello, ¿no? De la alegría de los padres cuando un hijo conseguía un trabajo que parecía que iba a ser para toda la vida, ¿no? Esto ha cambiado absolutamente y ahora esto funciona de otra manera totalmente radical. Funciona por proyectos, funciona, las personas o los trabajadores se decantan por empresas, por organizaciones flexibles en las que saben adaptarse con cambios rápidos, buscan proyectos, lo que decía, en los que puedan aprender, en los que puedan desarrollarse y buscan ciertos valores, ¿vale? Cada vez crece la identificación con qué empresa es, ya no el nombre, ¿vale? O su antigüedad, sino cuáles son sus valores y hacia dónde, cuáles son su misión, su visión, etcétera, ¿vale? Bueno, y antes de dejar paso a CEINSA, nos queda esta slide, ¿vale? En la que al final aquí hablamos de perfiles que buscan ser felices en su trabajo. Esto de la felicidad también me gustaría hacerle matizar, ¿no? De la felicidad se habla mucho y se escribe mucho, tanto en un sentido como en otro, que bajo mi punto de vista son equivocados. Esto no es ser feliz, esto no es negro o blanco, ¿no? Al final, cuando hablamos de la felicidad en el trabajo, hablamos de ser un punto más felices, ¿no? De acudir al trabajo cada día o de cada día empezar la jornada más contento, si puede ser, que el día anterior o que en la empresa anterior, ¿vale?
Lo digo porque se critica mucho también el término felicidad en el trabajo como algo que la gente no busca ser feliz en el trabajo. Bueno, esto es relativo. Lo importante es tener unas condiciones que te permitan pues, tener un trabajo que te satisfaga, ¿no? Hemos dividido aquí como 3 cosas fundamentales. Dentro, para ser feliz o ser más feliz en el trabajo, la empresa debe tener, en general, un buen clima laboral, compañerismo, ¿vale? Jefes que sean a la vez compañeros, ¿vale? Gestores de felicidad, como se dice, ¿no? Jefes con G, ¿no? En vez de con J. Una empresa con valores, herramientas que permita desarrollar el trabajo como Dios manda. Luego hace falta un salario, esto han puesto aquí el 2, pero esto es principal, por mucho que hablemos de condiciones de trabajo, de salarios, de planes de beneficios, lo fundamental y lo que lleva a un empleado a moverse, a trabajar en un sitio o en otro es el salario monetario, que es lo que nos permite luego pagar el Mercadona, la hipoteca, etcétera. Y luego el tercer componente, ¿no? Que también hablaremos al final, es el salario emocional. Pues al final muchísimas medidas que cada vez aparecen más, ¿vale? Y cambian con los tiempos, paquete de beneficios, como hablábamos, flexibilidad en muchos ámbitos de laborales, el salario emocional que se compone por muchísimas medidas que luego entraremos un poquito en esto para no liarme ahora, ¿vale? Y nada, te dejo paso. Hola, Josep. Hola, buenas. Hola, Josep. Sí, te dejo paso. Disculpa. Perfecto. Muy bien. Esperad que hago presentación y a ver si a partir de aquí os puedo ver. Muy bien. Buenas. Hola a todos. Bueno, primero que nada agradecer como todos, como se hace siempre, pues en este caso, tanto Alejandro como Maite, el dejarnos participar en esta webinar y intentaré explicaros un poco lo que nosotros creemos que es un poco la tendencia. Mirad, pensad que estamos en un mundo súper cambiante y me gustaría decir, si os fijáis, no me veis de frente, me veis de perfil. Y no es porque haya buscado mi lado bueno, sino es porque el otro día vino un chico nada, que yo creo que lleva un par de meses, un chico del departamento de software, y me dijo, le voy a hacer una cosa para que sea más productivo. Y me ha colocado 2 pantallas. Entonces tengo una pantalla con una cámara a la derecha y otra pantalla mucho más grande y tal, pero el hecho de, yo teóricamente soy el director general, antes hubiera sido yo el que le hubiera dicho a él lo que tiene que hacer para ser más productivo, y ahora es una persona que lleva 2 meses que realmente le está diciendo al director general cómo tiene que ser más productivo. Y eso lo digo porque lo que tenemos que tener claro es que los que pensamos no tenemos que pensar en nuestras reglas de juego, sino tenemos que pensar en que las reglas han cambiado. Y después, si queremos retener y queremos atraer y queremos el talento, que yo creo que eso, por definición, lo de retener el talento, todos sabemos de que es algo imposible, porque si el talento lo retienes, lo machacas, no lo pierdes. Tenemos que tener claro que lo que no podemos hacer tampoco en las organizaciones es un gueto para la gente de IT, en el sentido de que al final tenemos que ser capaces de flexibilizar el modelo para que el que dé una imagen actual, de una imagen de flexibilidad, de una imagen de salarios competitivos, de una imagen de trabajo en equipo, de una imagen de branding, sea la organización y no sea un departamento. Porque si no corremos el riesgo, que eso ya está ahí pasando, de que al final se nos estén hinchando los salarios fijos de determinados departamentos, con el peligro que sabemos que como en el oeste siempre hay un pistolero más rápido que nosotros y está dispuesto a pagar más según su necesidad, y que otros departamentos se encuentren como departamentos de segunda que nadie nos hace caso, con lo que al final corremos el riesgo de que realmente tengamos unos profesionales técnicos de IT súper cualificados y súper bien pagados, pero que en cambio otros departamentos se consideren de segunda y que realmente eso baje su implicación, su motivación, y al final tenemos que medir el talento en todas las partes de la organización, no solo el talento en una parte determinada. Entonces, aquí mi consejo siempre sería tener una visión mucho más global y no a pasar como pasaba muchas veces en determinados momentos en determinadas empresas, tener empleados de primera y de segunda, sino el que realmente tiene que estar alineado es la organización, ¿vale? Y para mí eso es básico. Y y nosotros creemos que cualquier organización, la que nos dediquemos, para cualquier cosa, al final nos tenemos que plantear estas 2 preguntas, ¿de acuerdo?
qué es lo que quiero conseguir, cuándo lo quiero conseguir, y aquí al final para mí se trabaja con el tema de los objetivos, y eso al final creo que los objetivos todos tendríamos que rescatar nuestros mapas de objetivos, nuestros cuadros de mando, y rescatarlos y volverlos a poner al día, y quizá ya ser una cosa que, bueno, la hemos dado todos por superada y tendríamos que volver a trabajar y volver a hacerlo. ¿Y cómo lo consigo? Sin perder de vista nuestros valores, nuestro propósito, nuestras competencias, para no prostituirnos, porque al final yo creo que hay una tendencia clara que cada vez las empresas tenemos que ser más sociales, tenemos que ser responsables, tenemos que ser transparentes, tanto a nivel de género como a nivel de equidad interna, como a nivel de política retributiva. Y si eso lo hacemos sin ser respetuosos con nuestros propósitos y nuestros valores, al final seguramente con salarios muy potentes seremos capaces de captar el talento, pero difícilmente lo podremos retener. Y además lo podremos retener como queremos, con un rendimiento alto, con una capacidad de foco, que además estén comprometidos con nuestro proyecto. Quiero decir que por delante tenemos un reto. Pero hay muchas cosas de las que hablaremos que al final no dejan de ser pues, los que habitualmente hemos utilizado. Al final, lo que tenemos que tener claro que los conceptos básicos para todos es no olvidarnos siempre de una estrategia. O sea, al final tenemos que definir muy claro como organización dónde estamos y queremos llegar y de qué manera queremos llegar, sin perder nuestros valores que definen la organización. La flexibilidad todos lo sabemos, pero es que yo creo que la flexibilidad, la organización que hoy en día no tenga estructuras flexibles y no sea capaz de adaptarse, cada vez lo va a pasar peor. Al final, como una planificación, no existe el hecho de que la flexibilidad es contraria a la planificación. Para mí, para que una organización sea flexible, tiene que estar todo muy planificado, pero a la vez tiene que ser capaz de esa planificación adaptarla al cambio de circunstancias, rapidez en la toma de decisiones y una comunicación cada vez mucho más transversal. Y realmente las organizaciones, curiosamente, si tenemos claro todos estos valores, es cuando tenemos una oportunidad de captar talento, ya sea en la parte de TI o en la parte de comercial o en la parte de desarrollo de negocio o de ingeniería de proyectos. Al final, cualquier persona quiere cada vez más trabajar en una organización donde además, no sé si feliz, pero que sí que se pueda sentir orgulloso y se pueda sentir representado. Y tampoco no existen fórmulas mágicas, y por eso hablo de la estrategia y de los valores. Creo que a veces tenemos tendencia todos a generalizar. Y la verdad es que yo, entre otras cosas, cuando doy clases en la Universidad Autónoma de Madrid, les pregunto a los alumnos qué valorarían de su trabajo. Y no hay unas respuestas claras ni dos respuestas iguales. Uno me responde que trabajaría por dinero, otro por horario, otro cerca de casa, otro por compromiso o por alineamiento con una ONG. Al final todos tenemos tendencia a agrupar y lo que tenemos que tener claro es que cada organización estamos en un estatus diferente y cada organización podemos desarrollar políticas y estrategias diferentes para conseguir quizá objetivos parecidos, pero no llegando desde la misma manera. Entonces, vigilemos siempre a pensar de una manera única y que solo hay una fórmula que porque si pensamos eso yo creo que nos equivocamos. Mira, el primer paso siempre digo que, bueno, es saber dónde estamos, ¿vale? Y sobre todo en temas de conversación, ¿no? Aquí hay siempre una frase de Martin Luther King que me gusta poner en las presentaciones que dice, bueno, da tu primer paso ahora, no es necesario que veas el camino completo, solo da el primer paso, el resto irá apareciendo a medida que camines, ¿no? Un poco lo que decíamos antes de que la planificación igual ya no puede ser a 3 meses, pero sí que podemos trabajar con planificaciones mucho más cortas. Y a partir de aquí tendríamos que tener muy claro el concepto de variabilidad en riesgo. Cuánto estoy pagando en fijo y cuánto estoy pagando en contingente o en variable. Contingente, fijos no consolidados. Podemos intentar montar una política de roles, ahora que hablamos mucho de Agile, de Scrum, de muchas metodologías que han pasado la barrera solo del departamento de IT y que estamos aplicando a nivel de gestión en todas las áreas de la organización. A veces cada vez trabajar con menos puestos y trabajar con políticas de retribución que tengan reconocimientos de esfuerzos a corto plazo puede ser muy interesante. Trabajar a retribución variable. Aquí ya veréis que después os diré, el concepto ha cambiado mucho. De una retribución variable individual, la gente con talento cada vez se encuentra mucho más cómodo en temas de retribución variable, potenciando mucho más el equipo y la transversalidad y trabajando por proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, los conceptos que teníamos históricamente antes ya no nos sirven ahora. El diferimiento temporal. Retribución inmediata, retribución a corto plazo sería el variable dentro del año,
o retribución a largo plazo. Una de las herramientas que igual no se está utilizando y que cada vez yo aconsejo utilizar más son retribuciones variables a 3 años, 4 años. Pensad de que la mayoría de las rotaciones, sobre todo en según qué departamentos, históricamente se producen en los primeros meses donde la persona aún no está arraigada. Si montamos sistemas de planes de carrera, con políticas de incrementos, con un potencial, con una formación, con una retribución variable al final de un periodo mucho más largo, podemos reducir esa rotación inicial, con lo que después la persona estará mucho más comprometida con la organización y estará mucho más acostumbrada a sus compañeros, a su trabajo, con lo que cada vez le estamos poniendo barreras de salida pues, para que se quede y se quede contenta, ¿no? Y después la retribución en especie o beneficios sociales, que aquí os explicará mucho mejor Flex que yo, y la retribución monetaria. Y aquí tendríamos que hacer una reflexión de si nuestra estrategia, nuestros valores que hemos definido y la política que estamos aplicando a nivel retributivo realmente están alineadas. Porque a veces estoy cansado de hablar con muchas organizaciones que dicen que tienen muchas políticas dinámicas y de reconocimiento del talento y prácticamente no tienen una política de incrementos avanzada, no tienen una política de posicionamiento en banda definida, no tienen una retribución variable que costa los proyectos o las aportaciones excepcionales. Quiero decir que al final tenemos que estar muy bien alineados porque la gente lo que no suele perdonar y la gente joven menos es la incoherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso lo tenemos que tener muy claro y todo lo que sea nuestro modelo de compensación tiene que estar alineado con lo que realmente nosotros hacemos. Yo he llegado al punto de que una de las cosas que siempre digo que, bueno, según lo que creo es que la única manera hoy en día de retener el talento y de atraerlo y que se sienta cómodo es hablando de la experiencia empleado, ¿de acuerdo? Y para mí es un concepto que ha superado el concepto de solo de compensación, ¿no? Y para mí la experiencia empleado se divide en estos 4 puntos centrales, que es la parte de branding, o sea, tenemos que conseguir de que la empresa sea un lugar de branding, pero que los primeros vendedores de la empresa y de lo bien que está sean los trabajadores. Como quien dice en broma, antes los trabajadores les decíamos que fueran sin teléfono y ahora les aplaudimos y van con teléfono. Yo esta mañana he invitado a desayunar a un grupito de trabajadores que grabé un vídeo interno, les dije que les invitaría a desayunar y las 3 personas jóvenes tenían la necesidad de hacer fotos del desayuno, que era el famoso casi de tenedor, de cuchara, pues tenían que hacer fotos para compartirlo. Pues bueno, si comparten eso y lo comparten, que además lo están haciendo con su jefe y lo están haciendo en un sitio, pues seguramente su red realmente verá que en esa empresa, además de trabajar, también hay momentos que se permite el asueto, se permite ser feliz, que hay un reconocimiento y puede ser que alguno de sus compañeros, si realmente es potente y en un momento tiene la oportunidad, pues que quizá quiera venir a trabajar con nosotros. Entonces, todo lo que es la imagen de la empresa y que nuestros trabajadores sean nuestros primeros embajadores, para mí es básico. Sí, el siguiente es la propuesta de valor. La propuesta de valor es ya un concepto que parecía muy novedoso y ahora ya no sé si se está haciendo clásico, pero al final yo creo que tenemos que trabajar con ese concepto y tenemos que trabajar, digamos, desde la compensación, que es una retribución fija y retribución variable, y aquí se tiene que buscar dentro de lo posible, que no siempre es posible, el mantener la equidad y la competitividad. A veces en la competitividad o la equidad yo propongo trabajar con diferentes grupos retributivos. ¿Por qué? Porque si tenemos que pagar quizá lo que tenemos que pagar en el mercado para las posiciones IT, nos estaríamos cargando la equidad interna y eso para el bien de la organización se tiene que intentar mantener. Una retribución variable, lo que dice, es mucho más potente y combinada en el corto y el largo plazo. Todo el tema de beneficios salariales y retribución flexible, medidas de compaginar la vida personal y la vida profesional y trabajar por proyectos propios. Al final, muchas veces, cada vez las organizaciones tenemos que favorecer que, además de trabajar para nosotros, la gente con mayor talento pueda tener sus propios proyectos y hasta tenemos que actuar como fuente de financiación y de empoderamiento de esos proyectos. Todo el reconocimiento y el desempeño, y a veces el desempeño y el reconocimiento puede ser tan fácil como invitar a un desayuno o hablar 5 minutos con una persona, y la parte de formación y plan de carrera que esta gente suele tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Y para mí eso es muy importante. Lo de la salud organizacional, al final, para mí es medir el talento organizacional y eso, pues bueno, se ha desarrollado muchas veces una serie de KPIs con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y es no solo medir indicadores, sino medir indicadores que nos permitan controlar, tanto a nivel de expertos, si realmente el alineamiento en esa estrategia, esos valores y lo que estamos aplicando, realmente lo estamos haciendo bien, ¿de acuerdo? Si realmente estamos alineados o realmente hay un desfase y un gap entre lo que nosotros pensamos, entre lo que hacemos y lo que la gente percibe.
Y creo que eso es muy importante porque cada vez más tendremos que medir nuestro talento y tendremos que potenciar y ver si realmente estamos haciendo lo que prometemos. Y después una cosa que curiosamente en toda mi vida profesional, y a paso de los 50, me ha funcionado muy bien y es dar importancia a los momentos que importan. Y son los momentos críticos en relación a la compañía, contratación, salida, promoción, momentos críticos en la vida del empleado, evaluaciones, entrevista, planes de carrera, desayunos con el director general, y los momentos importantes en la vida de la persona, ¿no? Esos enlaces, nacimientos, enfermedades. O sea, el hecho de que la organización al final es una parte importante donde todos pasamos muchas horas y saber que donde la organización pasamos muchas horas en momentos concretos puedes contar con ella, yo creo que cada vez es más importante. Y curiosamente toda esta propuesta de valor para mí es lo que tiene que hacer atractivo el lugar de trabajo y tiene que hacer permitirnos atraer a ese talento, ¿no? Y todo, curiosamente, esto es como si fuera una mesa y esto son 4 patas y para mí el mantel es la fórmula de arriba, ¿no? Es satisfacción igual a realidad menos expectativas. Al final, si esto da negativo, esta fórmula, tenemos un problema. Y muchas organizaciones durante muchos años, y eso lo tenemos que vigilar porque ahora lo he vuelto a detectar, como hay un perfil de gente que es muy escaso, les vendemos la moto, los que nos dedicamos a recursos humanos, con la condición de que entren, y corremos el riesgo de que si despertamos muchas expectativas, pero la realidad está muy lejos, al final la gente lo que hace es que ese contrato psicológico al final se rompa y al final son esa gente o que se quedan como zombies internos y tenemos que vigilar un poco el mantenerlo. Cosas que nos tendríamos que preguntar y en las 3 esferas de la organización, ¿eh? ¿Tengo demasiados puestos creados? O sea, al final las organizaciones cada vez tienen que ser menos puestos, con roles, organizaciones mucho más sencillas. Si hablamos de flexibilidad, con planes de carrera horizontal y vertical, si los puestos son polivalentes, si tengo o no tengo implantada una política de roles de verdad, o al final los roles no dejan de ser puestos escondidos y después no hay movilidad y no son roles que realmente la gente pueda ocupar o no pueda ocupar. Y si al final todo eso además está alineado con mi manera de ser y con mi organización, y es lo que te digo, y lo puedo implantar en cualquier sitio de la organización. Si mi estructura salarial en compensación está definida en fijo en total, la tendencia es en total, fijo más variable teórico para ver realmente si soy o no soy competitivo. ¿Qué desfases tengo? Si tengo desfases por encima de la banda salarial, por debajo, ¿qué masa salarial tengo para poder actualizar? Si hace mucho tiempo que actualizo mi política de mercado y si realmente me vale la pena o no me vale la pena, o decido que estos puestos son tan volátiles que no lo quiero definir. Si tengo una política de incrementos avanzada o depende a la demanda de cada uno, cuando muchas veces el único feedback que tiene un empleado respecto a su jefe es en el momento del incremento. Si la retribución variable se autofinancia y es motivadora y si realmente... Yo siempre aconsejo a las empresas que se pregunten de si la quitaran, ¿pasaría algo? Si tú realmente cuando te haces esa pregunta de si eliminaras la retribución variable no pasa nada y si la consolidaras tampoco pasaría nada y tal, te tienes que preguntar si esa retribución variable realmente está focalizada a los objetivos que tiene que conseguir y realmente si tengo implantadas políticas de flexible, de beneficios y conciliación y realmente si la gente es consciente de ellos y realmente qué grado de afiliación tengo, que es súper importante. En talento, tengo identificadas personas con mayor contribución a la empresa. Al final puede ser que esté luchando mucho y pagando mucho por personas que tengo que tener los puestos ocupados, pero a veces eso no son las personas que después contribuyen y puede ser que en otros puestos clave o personas clave los esté maltratando respecto a las posiciones que estoy haciendo. Tengo identificadas a las personas con potencial, hago políticas de reconocimiento del talento y cómo las gestiono. Si tengo un sistema de objetivos implantado y cómo funciona, si ese cuadro de mando lo tengo o no lo tengo, si funciona, si no funciona, si es el típico coñazo que me pregunta el jefe de cuando en cuando y lo único que me da es trabajo. Y si tengo encuadrado el talento de mi organización, si tengo un mapa de talento y dónde estoy y dónde quiero estar. Mirad, a nivel de política de recursos humanos, esto lo tendréis en la presentación, son 2 cuadros resumen, pero paso un poco porque después lo tengo más definido. Esto al final es la estructura tanto fija en niveles o no en niveles y aquí yo creo que lo tendríais que hacer todo, porque si todos los departamentos IT están en puntos azules tenemos un problema, seguramente entonces tenéis que trabajar con 2 grupos retributivos, el grupo retributivo digital y el otro grupo retributivo, pero no tiene sentido disponer de una estructura salarial
donde no estás alineado con el mercado y todas las contrataciones que estás haciendo, independientemente de su contribución, ya las tienes que incorporar por encima de tu banda salarial, y eso sería básico rediseñarlo para ajustarlo más a la realidad, seguramente desde una manera flexible, con bandas cada vez mucho más anchas. Si hacemos estructuras más planas, igual antes de trabajar clásicamente con una estructura de más o menos 20, igual tenemos que ir a una estructura asimétrica de un 20-30. ¿Por qué? Porque trabajaremos con estructuras planas y quiero que la gente pueda tener ese recorrido dentro de su puesto de una manera mucho más amplia, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que plantearnos es si lo que tenemos funciona o no funciona. Mapas de talento. Al final, si aquí eso para mí es básico. Y además a si os fijáis, los puntos los he ligado a política retributiva. Si tengo en el eje vertical competencias y en el horizontal tengo objetivos, al final, pues bueno, al final podemos, los que son malos en objetivos y competencias, vámonos a casa. Los que son buenos en todos los mirlos blancos, los que cumplen muy bien los objetivos y son malos en competencias son los atilas, esos que todos conocemos en las organizaciones. Y los del club social son que majos que son, pero no consiguen un objetivo. Y los puntos azules, rojos o negros son dependiendo de su comparratio. Si en los mirlos blancos, que son la gente con mayor contribución, tenemos esta gente que está por debajo de su banda salarial, tenemos un problema. Al final también tendríamos que hacer uno, por ejemplo, para el departamento de IT, para saber realmente dónde tenemos esas personas su contribución. Igual podemos dar cuenta de que tenemos gente que para cubrir los puestos, para cubrir las posiciones, para cubrir las sillas, hemos contratado gente que ya automáticamente está en azul, pero en cambio con contribuciones muy bajas. Con lo que el problema ya no es retenerlos, el problema es subir la contribución de estas personas. Entonces tendremos que aplicar políticas de mentoring, políticas de formación, políticas de desarrollo del compromiso, de focalización a objetivos, de lo que sea, de gestión por proyectos, lo que sea, pero al final no podemos permitirnos en una organización porque al final puede correr el riesgo de que la organización no sea viable. O sea, al final tenemos que tener claro que la mayoría de nosotros somos empresas que además de tener cubridas las sillas, tenemos que tener unos rendimientos para que la organización pueda mantener viva a lo largo del tiempo. La famosa matriz de incrementos y de méritos. Para mí eso es una herramienta básica que cada día más todas las organizaciones yo creo que se están implantando, donde tenemos en cuenta el comparratio de la persona, en qué posición está respecto a su salario teórico y su contribución. Pensad que además no se puede trabajar con una única matriz. Podemos trabajar con matrices diferentes, con lo que igual si, por ejemplo, queremos hacer un plan de carrera acelerado para la gente de IT, porque sabemos que un plan de carrera acelerado, entonces podemos conseguir mayor retención en un corto plazo, podríamos diseñar una matriz específica para ellos, para diferentes departamentos, y además ajustarla después a la masa salarial, a la realidad o al presupuesto para que no se nos desfase. Todo el tema de objetivos, al final como retribución monetaria, para mí continúa siendo una herramienta totalmente válida. Pero es lo que os digo, seguramente la gente joven en la retribución variable individual, no sé si realmente, siempre hay casos, pero no sé si realmente les motiva. Cuando al final haces estudios, siempre ves que la retribución transversal o la retribución por equipos cada vez es mucho más interesante. Pero no tenemos que olvidar los tres facetas clásicas. Tiene que ser motivadora, tiene que ser viable en términos de coste y tiene que ser adaptada a las características de la empresa. Entonces, al final, creo que todos tendríamos que revisar nuestros modelos de retribución variable y ver si realmente están o no están ajustados a nuestras necesidades. Y continúo pensando de que suele ser una de las cosas más atractivas. Pensad además de que si tenéis que contratar gente donde los salarios son tan volátiles y están creciendo de una manera tan exagerada, una de las maneras que se puede financiar el modelo precisamente es con retribución variable y utilizando indicadores tanto de departamento como de empresa. ¿Vale? Entonces, es una de las maneras que os puede permitir que esa gente, que seáis competitivos, no seguramente como el que más, pero que seáis competitivos a nivel salarial y que realmente esté adaptado después a los resultados de organización que haga que el sistema sea viable a nivel de coste. Como siempre, hoy en día tiene que ser a nivel de multinivel y con diferentes objetivos, ya sean estratégicos, área o departamento y individuales. Yo pondría mucho más los de equipo. O pueden ser sistemas de bolsa, que curiosamente son sistemas que antes ya no funcionaban y ahora vuelven a funcionar. Sistemas muy sencillitos donde los objetivos, la bolsa la genera objetivos anuales y después se reparte en función de los proyectos o de la intervención de cada uno en determinados proyectos. Son sistemas que realmente, pues bueno, permiten medir tanto el rendimiento de los proyectos como la calidad de los mismos y repartir en función de la dedicación de cada uno y hacer sistemas bastante igualitarios, que es donde la gente se encuentra bastante cómodo y al final no dejan de ser sistemas gain sharing, donde el beneficio realmente si está lo que hace es repartirlo entre un grupo de gente dependiendo de su contribución.
Y aquí, bueno, ya la parte más de propuesta de valor, que creo que es lo que os quería enseñar, ya no voy a entrar porque seguro que Alejandro lo explicará mucho mejor que yo y al final, pues bueno, aquí ya está mi presentación y os dejo con Alejandro para que continúe con la suya. Muchas gracias. Gracias, Josep. Alejandro, te he vuelto a ceder el control de la pantalla. Muy bien. Gracias, Josep. Mejor no creo que lo haga, pero intentaré acercarme. Seguro que sí. Me gusta mucho lo que has contado. Me encanta la fórmula de satisfacción igual a realidad menos expectativas. Es tan simple como lapidaria. Y también por conectar con lo que has comentado, la primera, estamos hablando de fidelizar o de atraer talento, que es complicado, pero hay una cosa clara y es que al empleado, incluso el que no es difícil de atraer o de fidelizar, al final tiene que ser productivo, ¿no? Se enlaza con aquello que has dicho de que al final los empleados tienen que dar un nivel de productividad porque si no la empresa pues no cumple o no llega a los presupuestos o a la rentabilidad que quiere, ¿no? Por lo tanto, esta frase que ponemos aquí, más allá del porcentaje que indicamos, ¿vale? Que no sé ahora mismo de qué me sale, empleados felices, cambiaría lo de felicidad por lo complicado de ese término, ¿no? De la felicidad en el trabajo, pero los empleados satisfechos evidentemente son más productivos. Por lo tanto, cualquier empresa, ya independientemente del perfil IT o de atraer, fidelizar ese talento complicado de mantener en la empresa o de tenerlo, la empresa tiene que preocuparse porque su empleado esté satisfecho y por lo tanto debe preguntarle y debe implementar medidas o mejorar las medidas que ya tiene implementadas para que esto sea así, ¿vale? Entonces, bueno, todo lo que hemos hablado, tanto lo Josep como lo que estamos hablando, lo que estoy hablando yo desde el punto de vista de Flexo, afecta ya no solo al tema del webinar, ¿no? Sino que el ámbito es mucho más amplio, ¿vale? Decíamos antes, hemos hecho un estudio entre perfiles IT. Tengo por aquí anotado qué tipo de trabajadores, desarrolladores web, arquitectos cloud, ciberseguridad, desarrolladores de app móviles, data scientists, un montón de tipos de perfiles y les hemos preguntado pues qué valoran, ¿no? A la hora de estar contentos en una empresa o qué les motivaría a cambiar de empresa o a estar satisfechos o a que les atraiga una oferta de empleo, ¿vale? Aquí veis los porcentajes, como la presentación se hará seguir a todo aquel que la quiera. No voy a profundizar en cada porcentaje, pero lo hemos hablado antes, ¿no? Que valora o cuál es el salario más allá del salario monetario, que tiene que ser competitivo y tiene que ser equitativo. En estas matrices que enseñaba Josep se veía, ¿no? Aunque rápido, un tema muy interesante. Más allá del salario, las medidas de salario emocional o todo aquello que no es ese salario dinerario que estos encuestados prefieren, pues como veis aquí, lo primero es el ambiente de trabajo, ¿vale? El ambiente de trabajo relacionado con los compañeros, con los jefes, con su oficina, con sus espacios, con su distancia, con su seguridad ahora con el coronavirus, etcétera, lo más valorado. Luego está algo que ahora con el coronavirus, con esta crisis, ha subido exponencialmente, ¿no? Sobre todo por las posibilidades que tiene un empleado de acogerse, que es el teletrabajo total o parcial o híbrido o cuando quiero voy a la oficina o cuando quiero me quedo en casa. Esto ha llegado para quedarse. Seguramente hay un retroceso, un pequeño retroceso, ¿vale? Porque al final las grandes corporaciones ahora mismo pues tienen edificios vacíos, por ejemplo, que no saben qué hacer con ellos y entonces, o sea, no solo es el teletrabajo ha llegado y se ha demostrado o se va a demostrar que la productividad se mantiene, sino que hay otra serie de condicionantes de empleados que prefieren una cosa, empleados que prefieren otra y sobre todo otros menores, ¿no? Como es ese, que hace una empresa con un edificio o con una oficina vacía, ¿no? Pues a lo mejor está obligada por ciertas circunstancias a llenarla algunos días de la semana, en fin. Luego, relacionado con esto del teletrabajo, pues otra medida flexible, ¿no? La flexibilidad horaria. Pues oye, dependiendo, por desgracia España es un país de muchos sectores servicios donde un camarero, un operario de una fábrica, pues la flexibilidad horaria la tiene complicada, pero en general
caminamos a que esto sea fundamental, ¿no? En sectores o en trabajos en los que se puede, que pueda entrar más tarde, si salgo más tarde, o hacer un día un poco menos horas a cambio del día siguiente hacer más horas. Esto es conciliación pura, ¿vale? El cuarto que veis aquí, la nómina a la carta, ¿vale? Es aquello de, sobre todo, la retribución flexible, la compensación flexible, que ahora hablaremos. Incluiría esto que ahora parece que también se empieza a poner de moda, que es el anticipo de nómina sencillo, fácil, ¿vale? O sea, el cobrar lo que llevo de vengado hasta el día de hoy, aunque no estemos a final de mes. Y el quinto que hemos puesto, fundamental también, lo hablábamos antes, los planes de carrera. Un empleado que entra en una empresa quiere crecer profesionalmente, quiere proyectos que le ilusionen y que le interesen, ¿no? Para su crecimiento personal y profesional. Bueno, profundizando en estas medidas, los planes de retribución flexible, entendidos, la retribución flexible o la compensación flexible se puede entender de dos maneras, ¿vale? Una más técnica, los productos que se conocen, seguramente la mayoría de oyentes hoy saben lo que es la retribución flexible en ese ámbito más técnico, productos que son muy utilizados en las empresas donde se implanta este tipo de programas y que tienen un beneficio fiscal, que tienen una exención fiscal que permite que el salario neto se incremente porque pago menos IRPF al fin y al cabo, ¿vale? Y son los archiconocidos seguros médicos, restaurante, transporte, cheques, tarjetas, ahora pago con móvil, formaciones por cuenta del empleado, hago los pagos de la guardería cuando tenemos niños pequeños. En estos planes, además, cada vez, porque es el producto más porque se demanda más ese tipo de productos, independientemente de su ventaja fiscal, pues se incluyen muchísimos otros productos, ¿no? Como planes de pensiones, otro tipo de seguros de vida, de accidentes, de decesos, gimnasios de bienestar, en fin, psicología, ¿no? El tema de el bienestar físico y mental, ¿vale? Psicólogos, fisioterapeutas, más allá del seguro de salud amplio, ¿vale? Parking, ¿no? Porque mi empresa me facilite un parking para poder acudir al trabajo más fácil, ¿no? Y la movilidad, ¿no? Bueno, bicis, alquiler de patinetes, en fin, un montón de los rentings que también parecen que van en auge, ¿no? El renting individual, ya no el renting de un comercial, incluso apps de entretenimiento, ¿no? Como Netflix, Spotify, que no tienen una exención fiscal, pero que a lo mejor la empresa consigue un precio, una economía por economía de escala, o consigue que me resulte más cómodo contratarlo que hacerlo yo por mi cuenta, que no sé cómo se hace, ¿no? Bueno. Vale. Hablaba de la retribución flexible en el término, en el concepto más técnico, pero compensación flexible, pues hoy en día estamos hablando de flexibilidad en un montón de ámbitos y la compensación recoge ya no solo productos o servicios de estos que hemos dicho ahí, que hemos visto ahí, sino flexibilidad de el propio horario flexible o condiciones de teletrabajo, al final forman un paquete, el paquete de compensación flexible, ¿vale? Entonces, nos gusta siempre incidir en esta ambigüedad del término retribución flexible, ¿vale? Bueno, les hemos preguntado en esta encuesta a estas personas cuánto valoran que su empresa o que la empresa de la que tienen una oferta ofrezca un plan de retribución flexible y, pues, ¿qué vamos a decir, no? La mayoría, porque es lo lógico, ¿no? Es de perogrullo, la mayoría pues valorarían positivamente que exista un programa de retribución flexible y además muchos de ellos lo utilizarían, ¿vale? Creo que se ve en una slide posterior. Para una persona que está satisfecha con salario y beneficios, le hemos preguntado una pregunta un poco capciosa: ¿te cambiarías de empresa por renunciando a beneficios? No al revés, ¿no? Hay algún estudio reciente de ¿renunciarías a salario por beneficios? Pues es una pregunta complicada, ¿no? Porque al final es un cambio, no sé si equitativo, ¿no? Es decir, renunciar. Pero ya al revés, ¿no? ¿Renunciarías a beneficios que ya tienes por mayor salario? Pues la mayoría de empleados han contestado que lo harían, ¿vale? Por un 20% más del salario, ¿no? Algo que es inasumible por cualquier empresa, ¿no? Es decir, o sea, el hecho de que se vaya un empleado, la mayoría de empresas, que se vaya un empleado a otra empresa que le va a pagar un 20% más y lo tengo que retener si le igualo esa oferta. Muy complicado, ¿vale? Por lo tanto, demuestra esta pregunta o las respuestas a esta pregunta que los planes de beneficios ciertamente una vez que se implantan son muy valorados y son difícilmente renunciables. Vale. Y esto, que también es una realidad, es que todavía quedan muchísimas empresas que no tienen
diseñado una estrategia de compensación o planes de retribución flexible o bolsas corporativas de beneficios, llamémosle como queramos, ¿no? Falta mucho recorrido en muchas empresas para implantar este tipo de medidas o mejorarlas, ¿vale? Porque hay empresas en las que esto está, pero no está bien comunicado o no se está avanzando tecnológicamente para que el empleado de nueva generación conozca y utilice mejor este tipo de beneficios. ¿Okay? Entonces, nos han respondido el 40% de los encuestados que no tienen plan de retribución flexible o que no tienen planes de beneficios en los que utilizar, ¿vale? Sin embargo, de los que sí que tienen planes de retribución flexible en su empresa y este perfil es líder, ¿vale? En la utilización de este tipo de paquetes, el 90% nos han respondido que sí lo utilizan, ¿vale? Evidentemente, la retribución flexible pues la utiliza más aquel perfil más tecnológico que conoce mejor su IRPF quizá o que tienen más facilidad de utilización, siempre que su empresa se lo brinde, de este tipo de APP para ver cuánto me ahorro fiscalmente o para ver qué me ofrece la empresa y luego contratarlo de una manera sencilla, ¿vale? Vale, nos ha sorprendido un poco aquello de, pese a que hay el 40% de empresas que no lo utilizan, sí, el porcentaje de personas que no saben lo que es la retribución flexible es muy inferior, ¿vale? Por lo tanto, hay una descompensación, ¿vale? Hay muchos empleados en muchas empresas esperando o deseando que su empresa mejore o implante este tipo de planes, ¿vale? Porque prácticamente el 80% nos han dicho que sí conocen lo que es esto y el 16% adicional les suena, ¿vale? Algo ha escuchado, ¿no? De algún amigo, algún compañero, su empresa anterior, etcétera. Bueno, también nos han dicho que la mayoría de ellos que sí, lógicamente que si la empresa que no lo ofreciera, pues lo utilizarían, ¿vale? En cuanto a los beneficios, acotándolos a los tradicionales, ¿vale? A los que hablábamos con impacto fiscal, seguro médico y restaurante son y seguirán siendo los más utilizados, ¿vale? Porque al final tenemos que comer todos los días, además la fórmula ha cambiado de comer en la empresa o comer en el bar o en el restaurante cercano a la empresa a comer en teletrabajo, ¿vale? Con un delivery, con un Globo, Uber o Just Eat. Y el seguro de salud, que ya era producto líder, pues hoy en día con el COVID ha habido un incremento brutal, ¿no? De gente interesada, no sé si coyunturalmente o ya para siempre, interesada en tener un seguro médico privado más allá de la cobertura médica que nos da la seguridad social, ¿vale? En cuanto a los perfiles IT que no tienen retribución flexible, pues parecido, al final aquí se ha valorado más, bueno, al final los dos primeros siguen siendo los mismos, ¿vale? El tema del seguro de salud, restaurante, sube formación, pues las personas que no tienen retribución flexible en su empresa consideran que si la pusieran, pues seguramente irían o tenderían a formarse más, ¿no? A hacer cursos de formación que gracias a la exención fiscal les sale muchísimo más económico, ¿no? El precio de cualquier curso, ¿vale? Cualquier máster, etcétera. Bueno, y esto es un poco a título de conclusión, ¿no? Es decir, el reto de los recursos humanos para llegar mejor a los perfiles IT, y añado, como he venido diciendo, a otro tipo de perfiles o incluso añadiría para que el empleado que ya tengo y que no es un perfil IT, todos los empleados de mi compañía sean más productivos y sea más difícil que se vayan ningún día. Todos sabemos el coste tan elevado de sustitución de un empleado, sea cual sea, ¿no? Pues lo que tienen que hacer las empresas, entre otras cosas, seguramente es desarrollar y mejorar los paquetes de compensación, ¿vale? Hacerlos completos, hacerlos personalizados. Vale, y por acabar, y yendo al término más global de la compensación flexible, ¿vale? Aquí hablamos de que los paquetes que ya existen hace tiempo, ¿vale? Esto no es nuevo, quizá lo nuevo es incorporar ciertos productos con la tendencia de los últimos, tendencia reciente, incorporar productos que antes no se demandaban, los clásicos, ¿no? Seguro médico, restaurante, transporte. Eso sí que es nuevo, ¿no? Pero los paquetes, ese tipo de paquetes de compensación ya existía.
hace muchos años en altos directivos y cada vez más en empleados que no tienen por qué ser de alta dirección. Y los de IT, por supuesto, ¿no? Y engloba pues estos cuatro grupos que hemos hecho aquí, que al final es salud y bienestar, hemos hablado antes, no solo seguro médico, sino de seguro de vida, estar tranquilos, ¿vale? De cara a la jubilación con un plan de pensiones o plan de ahorro, gimnasio, etcétera. El tema de la movilidad, ¿vale? Aquí no incluye, pero nos preguntan mucho en Flexo por el alquiler de bicis o el alquiler de monopatines o el alquiler de coches eléctricos, el renting que hemos hablado que está al alza, la ayuda, ¿no? En peajes, en gasolina para acudir al trabajo cuando hay que hacerlo en los parkings. En la parte de retribución flexible y beneficios, los productos que ya hemos tratado y otros incentivos, pues que encajan, pues esto que veis aquí, ¿no? Al final, cierto tipo de gastos de nuestro día a día, ayuda a la vivienda, días extras de vacaciones, ¿vale? Que también es algo que parece que hace ya unos años que se viene fomentando, ¿no? El tener el día libre en tu cumpleaños o el tener el día libre en el día de que empiezan los colegios de los nenes, ¿no? Préstamos en condiciones preferentes, en fin, la verdad es que podemos hacer una lista muchísimo más larga. Bueno, y aquí, y por último, incidir en que la comunicación es fundamental. Cuando hay una medida en recursos humanos, bien lo sabéis, lo importante no es diseñar e implementar la medida, sino también comunicarla. La comunicación es algo siempre complicado, ¿vale? Dependiendo de la empresa, de la tipología de empleados de cada departamento, en fin, comunicación fundamental. Simplificar los procesos, añadir tecnología. Al final, hoy en día, un plan de beneficios o de retribución flexible, de compensación flexible, tiene que ser una app, ¿no? Tiene que ser fácil, ¿no? Con el teléfono móvil lo puedo hacer seguramente en papel si voy a recursos humanos, pero tengo que tener la facilidad y sobre todo perfiles IT de hacerlo todo sencillo desde mi propio teléfono, ¿no? Y que sea personalizable, evidentemente. La comunicación fundamental, algo siempre complicado. Y luego, hoy en día, con la cantidad de datos que manejamos y la facilidad de manejarlos gracias a la tecnología, la medición, ¿no? Tenemos que medir, ¿no? Un plan de beneficios, todo lo que se hace de recursos humanos, hay que medirlo porque el famoso ROI de los recursos humanos, tan difícil de medir, ¿no? ¿Qué rentabilidad tiene cada cosa que se hace desde un departamento de personas o de talento de recursos humanos? Es difícil, pero tenemos datos para diseñar cómo medirlos y cómo sacar conclusiones, tanto de si la medida que estoy haciendo es la correcta o cómo puedo mejorarla, o también incluso de predecir, ¿no? Predecir qué tengo que hacer o qué tendencia viene para mejorar lo que hacemos, ¿vale? Bueno, aquí hay una frase de un compañero nuestro como lema: cuando apuestas por un plan de beneficios o de retribución flexible, pues tienes que hacerlo bien, por supuesto, pero luego tienes que hacerlo saber y tienes que tomar decisiones basadas en datos. Y me queda una diapositiva que viene a ser lo mismo, ¿vale? Es decir, lo que hablamos es de que hay que llegar a los empleados de una forma cómoda, algo que me he saltado, ¿vale? Y menos mal, ahorrar carga de trabajo a recursos humanos, que todo esto no suponga, la tecnología permite que todo esto no suponga mayor carga de trabajo, todo lo contrario, hay muchos planes de beneficios medio mal comunicados o mejorables en ese aspecto que además generan una carga administrativa que a lo mejor ya está asumida, pero que puede reducirse infinitamente gracias a la tecnología, ¿vale? Y luego la otra parte de este círculo, ser flexibles en todos los ámbitos, sobre todo en la segmentación y que el empleado, el famoso café para todos que se usa en cada artículo y cada webinar que se habla de esto, pues eso ya se dejó hace mucho tiempo y hoy en día el empleado tiene que poder elegir qué quiere, ¿no? Por supuesto. Perfecto, pues y ya está. Muchas gracias, Alejandro. Sí, esta es la última, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Josep. Perdona que te haya interrumpido, pero veo que el tiempo se nos agota y es que tenemos unas cuantas preguntas. Entonces, quiero ir directamente con ellas. La primera, yo creo que la respuesta la has dado tú, pero por si acaso, nos preguntan tanto María como Alberto si las fuentes, o sea, de cuáles son las fuentes de los datos que habéis dado. Yo he creído entender que es un estudio que habéis hecho vosotros, ¿verdad? Un estudio interno, sí, podemos dar, sí, es un estudio interno entre empresas, clientes, dirigido a sus perfiles IT. Vale, perfecto. Carmen nos dice, vale, perfecto. Carmen nos pregunta, ¿cómo pueden mis empleados disfrutar de tarjeta de comida
si no van a las oficinas y están teletrabajando. ¿Tiene sentido? Yo tengo mi opinión. Bueno, ya he hablado, ha habido un cambio, sí, lo decía antes un poco por encima, ha habido un cambio y se ha sostenido, ¿no? Porque la ley lo sostiene, el hecho de que el teletrabajo, o sea, pedir comida en casa o bajar al bar de abajo, ¿vale? Por un delivery, fiscalmente sigue teniendo la misma ventaja fiscal. O sea, puedo utilizar mi cheque restaurante, mi tarjeta restaurante o mi app restaurante para comer en teletrabajo, ¿vale? Para comer desde casa. Y yo creo que cualquiera pagaríamos porque eso fuera así, de verdad, por no tener que hacernos la comida todos los días. Pues lo tienes fácil, Maite, lo tienes fácil. Ya hablaremos, ya hablaremos. A ver, Javier nos pregunta, ¿son los perfiles de IT los más exigentes a la hora de solicitar beneficios y productos de retribución flexible en los procesos de selección? Bueno, más que solicitar, a lo mejor, no sé si la contesto yo, sí. A lo mejor no lo saben, pero evidentemente el webinar trata de eso, ¿no? De la dificultad. Por lo tanto, la empresa lo que tiene que hacer es poner toda la carne en el asador, ¿no? Para conseguir que este perfil le resulte interesante, ¿no? Entonces, sin duda, y en cuanto a la utilización de productos, por ejemplo, en Flexo, pues sí que es un perfil cuando analizamos datos, ¿vale? En segmentación de tipo de empresas o de departamentos que nos resulta un poco más complicado, pero también lo hacemos. Es un perfil que utiliza este tipo de programas más que otros perfiles. De acuerdo. Luis Guillermo nos pregunta si podéis profundizar un poco en los momentos, en cómo impactan en la retribución flexible los momentos que importan en la propuesta de valor al empleado. No sé si se entiende directamente. Yo es que tampoco la entiendo muy bien. Creo entenderla, sí, pero... Sí, yo creo que al final se refiere de que, pues indiscutiblemente, si los momentos que importan es cuando tienes un hijo y al final la empresa quieres que esté a tu altura, indiscutiblemente, si la empresa, pues el seguro lo extiende, el seguro médico lo extiende desde el nacimiento de tu hijo hasta quizá te ofrece un tema de un seguro de vida en tu caso, pues para que si pasa algo, ya que tienes la familia, pues también se quedará resguardada. Quiere decir que al final se pueden montar estrategias para acompañar la evolución de la persona, pues con todo el tema de beneficios sociales o de retribución flexible. Y creo que al final, si los momentos importan, es verdad que en ese sentido hay una oportunidad para que todo esto vaya pausado y que vayan ofreciendo diferentes productos dependiendo del momento vital de cada persona. Y de los datos, lo que decías tú, Alejandro, la importancia de tomar estas decisiones en base a datos. Sí, sí, está muy bien, Josep. No, es verdad que yo he intentado hablar un poco que ya no es tanto el producto en sí, ¿no? Sino que el empleado elija qué quiere en cada momento, ¿no? O sea, que al propio empleado pueda, el momento lo valore él, ¿no? Y pueda elegir en ese momento qué es lo que quiere, ¿no? Dentro de una bolsa de beneficios o de una retribución flexible o de su paquete retributivo, al fin y al cabo. Sí, lo importante es conocer la plantilla que tenemos y cuáles son sus preferencias. Hay varias preguntas de varias personas que es que confluyen en lo mismo. Te leo por ejemplo, la de Carmen. ¿Cómo establecer compensaciones para perfiles más jóvenes y con menos experiencia? ¿Cómo podemos competir, que yo me entiendo, empresas más medianas, con salarios que son de senior y se están poniendo a juniors? Está claro. Pues, sí, bueno, al final, una cosa que no hemos hablado y es que muchas veces lo que se hace o lo que hay que hacer, y esto Josep también lo sabe, es encuestar, o sea, ayudar en una encuesta previa para saber qué le puede encajar qué le puede encajar a cada empleado o a toda la plantilla de una empresa si su perfil es radicalmente joven, ¿no? Por lo tanto, como hemos hablado de ya no los 5 beneficios exentos de IRPF, sino que podríamos hacer una lista de, no sé, 30 o 40 beneficios, pues lo ideal no es poner los 30, que a lo mejor es una locura, sino hacer un análisis previo y elegir qué producto van a tener un mejor encaje en cada empresa en función de su tipología de empleado. Al hilo de lo que cuentas, preguntan para Josep si hay alternativas para desarrollar fidelidad si no se pueden hacer paquetes de retribución flexibles tan atractivos como, por ejemplo, como los hacen grandes compañías. ¿Hay alguna alternativa? Muchas veces yo creo que cuando contratas este perfil de gente, sobre todo gente joven con mucha experiencia, con muy poca experiencia, a veces lo que agradecen mucho es que elimines incógnitas.
O sea, lo que suele funcionar y es que tú sepan ellos lo que va a pasar durante los 2 próximos años y realmente tanto la organización como ellos cumplen los objetivos. O sea, yo soy de los partidarios que en este caso tienes que pautar muy bien diciendo, mira, vas a tener una revisión a los 3 meses, automática, tal, a los 6 meses, no sé cuánto. Vas a acceder a un sistema de retribución de beneficios sociales que va a ser un 10% de tu salario y podrás escoger de estos productos y nosotros te aconsejamos este y este. Al año y medio tendrás, y si todo da a las circunstancias con un proceso de evaluación muy sencillito, al final que en cada momento él sepa lo que le toca y no tenga ni que solicitar ni pedir. Pensad que muchas veces estos perfiles, por falta de experiencia, son perfiles muchas veces muy tímidos y que prácticamente cuando tomen la decisión de marchar, seguramente nadie se habrá enterado. Entonces, es como que tenemos que montar los mecanismos para que no esperar que tengan que pedir, sino nos tenemos que anticipar a sus solicitudes. Y eso creo que es una parte que suele funcionar muy bien y además para la organización, curiosamente, suele hasta significar un ahorro porque al tenerlo que todo pautado tienes que huir de las negociaciones puntuales. Claro. Vamos con la última pregunta de Carmen también. ¿Hasta qué punto es posible conectar las plataformas de beneficios con los sistemas de nóminas? Y sobre todo si son esa implementación es compleja. Bueno, hoy en día hablábamos, ¿no?, que la tecnología es fundamental y hablábamos quizás desde el punto de vista del usuario, cuando aquí quien nos está escuchando es recursos humanos fundamentalmente, ¿no? El usuario y esa facilidad de uso, app o bueno, de facilidad de simulación fiscal, etcétera, en su caso, pero esta tecnología también abarca, dentro de lo que de la última diapositiva, cuando hablaba de que la carga administrativa para las empresas o recursos humanos sea mínima, abarca la facilidad de integración en todos los sentidos, ¿no? Para que recursos humanos tenga los datos y tenga la facilidad de aplicarlo en nómina, sea un beneficio, sea un descuento en nómina, en fin, absolutamente fundamental que la tecnología y que la integración de la plataforma o de los beneficios elegidos que se diseñe se integre con la complejidad hoy en día del software que tiene cada empresa, que es muy variada y que alcanza volúmenes de datos y peso importante, ¿no? Por lo tanto, eso es fundamental y yo creo que hoy en día está resuelto, ¿no?, en las consultoras que ofrecemos este tipo de programas. Bien, pues para finalizar, a mí me queda por citar algo que puede resultar un poco contradictorio. Estamos hablando de compensación y beneficios, pero yo creo que ahora mismo es el momento adecuado para meterle mucha creatividad al diseño de nuestros paquetes retributivos, sobre todo con temas de retribución flexible. Y posiblemente a futuro sean estos mismos perfiles, los más demandados, que además también generalmente son los más jóvenes, los que nos obliguen a pensar más allá de lo tradicional. Desde la perspectiva, por ejemplo, incluso de opciones más ligadas con todo el tema medioambiental o de responsabilidad social, etcétera. Yo creo que por ahí se abre un abanico importante y que lo que estamos viendo de retribución flexible y lo que hemos visto durante todos estos años es solo una pequeña parte de lo que podemos llegar. Simplemente hay que echarle creatividad y estamos en ese momento. Muy buen apunte, Yo creo que sí. Totalmente. Pues muchísimas gracias a ambos, a Josep y a Alejandro, por vuestras intervenciones y vuestro tiempo. Gracias a todas las personas que se han conectado. Sabéis, como os he dicho antes, que os vamos a mandar esta presentación y el vídeo y que, por supuesto, estamos a vuestra disposición todos, nosotros tres, para solventar cualquier duda que se haya quedado en el tintero y que podéis hacérnosla directamente, que contestamos. Gracias a todos y cuidaros. Un placer, saludos a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.